Aquel día parecía un día común y corriente como cualquier otro. Los pasajeros del colectivo 66, embutidos en sus trajes finos y austeros, guardaban silencio. La monotonía solo era interrumpida por el chirriar de las ruedas y los murmullos ocasionales de los pasajeros. La noche era oscura y con ella se percibía un aura misteriosa, una sensación inexplicable que ponía a todos inquietos. La primera parada fue normal, dejando a algunos en sus destinos rutinarios. Sin embargo, cuando se fue aproximando la segunda, algo inquietante sucedió. El colectivo empezó a desviarse por barrios desconocidos, tomando calles cada vez más oscuras y desoladas. Las paradas parecían de otro mundo, siniestras y desiertas. ¿Alguien conoce esta zona?, preguntó una anciana nerviosa. La respuesta fue un silencio absorto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El conductor, un hombre robusto de mirada inexpresiva, no daba signos de percatarse de la aflicción de su pasaje. Las paradas que seguían eran cada vez más inquietantes. Algunas parecían estar ubicadas en medio de un bosque, otras al lado de un viejo cementerio, o en la profundidad de alguna callejuela sin salida. No existían señales de vida, solo la quietud sepulcral de la noche y ese colectivo maldito que seguía su rumbo desconocido. Los pasajeros empezaron a pedir al conductor que detuviese el colectivo, pero este, imperturbable, seguía su camino como si estuviese hipnotizado. Mas el horror apenas comenzaba. Con cada parada, un pasajero desaparecía. Pero la verdadera pesadilla se desveló cuando se dieron cuenta de que no importaba cuántos kilómetros recorrían o cuánto tiempo pasaba, el número de pasajeros siempre permanecía igual, como si fueran presos de un bucle eterno. El terror se precipitó dentro del colectivo como un río embravecido, la sombra de la muerte se extendió entre los pasajeros ante la dantesca realidad. Estaban atrapados en un colectivo maldito, en una ruta hacia lo desconocido. Su destino final era un misterio tan oscuro y tan espantoso como la misma noche que les rodeaba. En la siguiente parada, algo, o alguien, subió. Algo que enloquecería a los más valientes, algo que dejaba claro que la noche aún guardaba horrores insospechados. Estás ahora en el mundo del oscuro colectivo, un vehículo maldito atrapado en una ruta nocturna que nunca termina. No es solo el viento gélido azotando las ventanas que hace temblar a los pasajeros. Es la inquietante sensación de los extraños paisajes que corren junto al colectivo, paradas de otro mundo que nunca están en el mapa. Cada estación que recorren está cubierta de una bruma que engulle la luz de la luna. Visiones extrañas aparecen y desaparecen fuera de las ventanas. Un viejo cementerio, una mansión abandonada, un circo cuyas gradas están llenas de espectros sin rostro. Nunca están más de un parpadeo, antes de ser devorados por la niebla. Las personas que se bajan allí, no son las mismas que subieron. Una mujer mayor desciende en un parque lleno de estatuas que parecen moverse de reojo. Cuando vuelve a subir, se ha convertido en una de esas estatuas, con la piel de piedra y los ojos fríos y vacíos. Un niño se baja en la parada de un lago negro como la tinta. Cuando retorna, su risa alegre ha sido reemplazada por un silencio ahogado y en su mano sostiene una extraña planta acuática que palpita al ritmo de su corazón. Y apenas alguien se baja para desaparecer en la penumbra, el aire dentro del colectivo se vuelve más opresivo, sus asientos más duros, la luz que se cuela por las ventanas más débil. No es el crujir del viejo motor lo que llena el interior de un zumbido sordo, sino los susurros de voces invisibles. Los pasajeros se miran, todos con el mismo miedo en sus ojos, el de no llegar a su destino. Ese miedo se encuentra en cada asiento del colectivo maldito. Rompen en agonizantes lamentos, suplicando al conductor a parar. Pero él simplemente conduce, sus ojos reflejan un abismo dentro de su alma. La radio del colectivo empieza a emitir extrañas canciones que parecen salidos de un sueño oscuro. Sus letras tejen cuentos de horror, de almas perdidas atrapadas en carreteras sin fin. Y tras cada canción, una estación más se ilumina en la penumbra. Las paradas de otro mundo continúan, cada vez más extrañas y grotescas. ¿Podrán los pasajeros resistirse a este colectivo maldito? ¿Llegarán a su destino o serán parte de esta ruta interminable? Este es solo el inicio. La carretera sigue adelante en una noche que parece no tener fin en la parte 2 de este cuentos terrorífico, el colectivo maldito. La lluvia ahora caía a raudales sobre el parabrisas del colectivo, acentuando el ominoso susurro de las ruedas sobre el asfalto. Rutinario.
Desesperante. El reflejo del colectivero en el espejo retrovisor era apenas visible, diluido en una penumbra repleta de sombras danzantes. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una determinación inhumana. Nadie aquí es quien dice ser, había balbuceado el viejo pasajero minutos antes de desvanecerse en la nada. Angustia. Eso sentían los pasajeros. En cada parada, una realidad más extraña y siniestra se dibujaba ante ellos. Ya no eran calles, eran abismos, mares de lava incandescente o bosques oscuros repletos de unos ojos amarillos observándolos. Los rostros en el colectivo cambiaron. De inquietos a aterrados. Las risas y bromas iniciales se tornaron en susurros angustiosos. Niños, ancianos y adultos miraban al frente, esperando el horror que les aguardaba en la próxima parada. Y fue entonces, cuando una joven madre, aterrada, intentó bajarse. Gritos. Lucha. Lloro. Presa del terror, lanzó a su bebé por la puerta abierta antes de ser tragada por una oscuridad antinatural. El colectivo siguió avanzando. Tiempo, minutos, horas, la noción del tiempo se desvaneció en el colectivo maldito. Solo quedaba el miedo, racional y primitivo. Es solo un viaje nocturno más, se decían algunos. Despertaremos en nuestras camas, musitaban otros. Pero con cada nueva parada la realidad se tornaba más monstruosa y grotesca. Hombres lobo rabiosos, vampiros sedientos, muertos caminantes, sombras chupadoras de alma. Murmullos diabólicos, risas de niñas muertas, protestas de los torturados en el infierno. En la penúltima parada, solo el colectivero y un viejo pasajero quedaban. Un silencio mortal se apoderó del ambiente. Finalmente, el colectivero pronunció: «Última parada, señor». El viejo pasajero asintió. Su destino había llegado. Se levantó, cojeando, se dirigió a la puerta. El paisaje fuera del colectivo parecía tranquilo, normal, tal vez incluso acogedor. Miró al conductor por última vez. «Gracias por el viaje», dijo con un tono triste y vacío. El colectivero no respondió. El viejo pasajero bajó. La puerta del colectivo se cerró. Sin mirar atrás, la máquina infernal continuó su camino, devorado por la noche infinita. Nadie sabe a dónde va el colectivo maldito. Pero todos temen su llegada. La luna llena emergía triunfante, iluminando el ominoso trayecto. El bus parecía perdido en un tiempo ajeno, una tortuosa ruta de pesadilla. Los pasajeros, abrazando sus miedos, continuaban en su infernal viaje. El silencio colgaba como una mortaja en el aire, roto solo por el sonido gutural del colectivo y el ocasional trueno en la lejanía. La única luz provenía de una tenue bombilla que parpadeaba sobre el conductor, distorsionando su apariencia. Un anciano, vestido de forma anticuada, rompió la tensión. «Señor conductor», comenzó con una voz llena de duda, «¿dónde estamos?». «No reconozco este camino». El conductor, cuya figura ahora yacía tras una grotesca máscara de sombras, no respondió. Continuaba con su tortuoso recorrido en el colectivo maldito, mirando al frente como si estuviese hipnotizado. Los pasajeros se alarmaron. Uno a uno se levantaron de sus asientos, intentando alcanzar al conductor, pero se encontraron atrapados. Una fuerza invisible les impedía llegar. La desesperación empezó a llenar el aire, sustituyendo al silencio de antes. Para el colectivo, gritó una mujer, pero sus palabras se perdían en la bruma de la noche que entraba por las ventanillas abiertas. El colectivo seguía adelante, indiferente al terror de sus pasajeros. Cada parada se volvía una visión grotesca de lo que alguna vez fueron, distorsionadas y descoloridas, parecían pertenecer al otro mundo. Entonces sucedió. Ahora todos podían verlo. Un portal, un vórtice oscuro e imposible que se abría justo delante del colectivo. La noche repentina se volvió mediodía, y todos los pasajeros fueron cegados por una luz brillante y fría. El corazón de los viajeros latía de terror al entrar al vórtice. Momentáneamente, todo se paralizó. El colectivo detuvo su marcha. Los pasajeros, liberados de la invisible traba, corrieron hacia las puertas del colectivo. Pero, al abrirlas, descubrieron con horror que ya no estaban en su mundo. La realidad se había distorsionado.
Nada era como lo recordaban. Y así es como dejamos a los pasajeros del colectivo maldito, varados en un mundo desconocido, su realidad alterada. Nada sería igual. Jamás. También así, queridos oyentes, dejaremos esta historia por ahora, hasta que nos encontremos en el próximo capítulo, donde nos reencontraremos con los desdichados pasajeros del colectivo maldito. No pises en la sombra, no sabes a dónde te puede llevar. Hasta la próxima. Desde aquel primer giro inesperado, el ambiente en el colectivo cambió. El zumbido de los motores y el tintineo metálico de las monedas ya no eran los únicos sonidos en la noche. Ahora, un murmullo de incertidumbre y miedo colmó el aire. Las calles, antes familiares, se habían vuelto ajenas. Rodeados de una neblina púrpura y espesa, los edificios parecían deformarse, torcerse, burlándose de la realidad. Los faroles, antes prometedores destellos de luz, ahora lucían como cuencos de fuego etéreo. Los pasajeros, antes absortos en sus pensamientos, miraban aterrados a través de las ventanas empañadas. Su destino, irreconocible. María, la mujer de la primera fila, no podía despegar la mirada de los sorprendentes cambios que sufría el escenario. En su reflejo en el cristal, vio por el rabillo del ojo una sombra que se arrastraba por el pasillo del autobús. «Algo está en el colectivo», gritó. Los pasajeros se giraron al unísono con ella, sus ojos agrandándose ante la terrorífica figura que avanzaba hacia ellos. Era una criatura de sombras, grotesca, deforme, con ojos rojos que parpadeaban como dos rubíes fatales. Parecía absorber la luz, devorar la realidad, amenazar cada respiro y silencio en el interior del colectivo. Con un rugido que resonó en sus tímpanos, la figura se lanzó hacia adelante con una velocidad espeluznante. Agarró a un hombre de la tercera fila, su grito se perdió en la fragilidad de la noche. Un momento más tarde, donde antes estaba el pasajero, solo quedaba un rastro de humo negro. Los gritos de horror llenaron el colectivo. El conductor, visiblemente pálido, susurró una vieja oración, pero sus palabras, al igual que las esperanzas de los pasajeros, se desvanecieron en el aire. El camino seguía, cada vez más oscuro y ajeno. La realidad, cada vez más distante. El terror, cada vez más presente, más audible, más palpable en el colectivo maldito. Allí, en la oscuridad, una certeza se filtró en cada mente, cada alma. No todos llegarían a su destino. La ruta nocturna nunca volvería a ser la misma. Esa noche, el colectivo había tomado un camino extraño, un camino a otro mundo, un camino de pesadillas. Hasta aquí llega la parte 5 del relato, el colectivo maldito. El viaje continúa. Pero, ¿quién será el próximo? ¿Quién podrá llegar a su destino? ¿Quién sobrevivirá en el colectivo maldito? Pronto lo sabremos. Las farolas parpadeaban en la distancia, apareciendo y desapareciendo como espectros, mientras el autobús continuaba su aterradora marcha. Los pasajeros, antes distraídos por sus ocupaciones triviales, ahora compartían miradas temerosas. «Llevamos una hora circulando por la misma calle», se quejó una anciana. Pero ninguna respuesta le llegó desde el frente del autobús. El conductor, un hombre de aspecto débil pero con ojos vigilantes, no emitía sonido alguno. Solo conducía. Entonces, de repente, el autobús se paró. Un hombre subió al vehículo, su rostro oculto bajo un sombrero inclinado. Su entrada rompió el sello de silencio y todos contuvieron la respiración. Pasó junto a los pasajeros, algunos susurraban plegarias, otros asidos a sus asientos. Se sentó al fondo, y el colectivo reinició su marcha. Pero algo había cambiado. Una aura de temor se había arraigado en el espacio confinado. La anciana, reunido valor, caminó hacia el conductor y lo interpeló. «¿Dónde estamos, conductor?» Él solo apuntó al camino. Nada había cambiado, pero todo se sentía diferente. Los edificios que antes parecían normales, ahora parecían sombras retorcidas y deformes de lo que eran. Pasaron por una parada que decía, «Pueblo de los malditos». Nadie bajó. Nadie subió. Siguió avanzando el autobús, pero el camino parecía no conducir a ningún lugar. El autobús continuó, y continuó, y continuó. Los pasajeros comenzaban a desesperarse.
Su realidad, su confortable realidad, había sido sustituida por este tormento infinito. Entonces, de la nada, se hizo el silencio. Los pasajeros se miraron entre sí, habían dejado de ver edificios y calles. Solo había oscuridad. El hombre del sombrero se puso de pie y avanzó hacia el conductor. «Es mi parada», dijo con una voz suave y sombría. El conductor simplemente asintió y el autobús se detuvo. El hombre del sombrero bajó y desapareció en la oscuridad. Luego, de repente, todo volvió a ser normal. Los edificios, las calles, las luces. Todo volvía a ser como antes. El colectivo maldito había escapado al otro mundo, al menos por ahora. Pueblo de los malditos, los pasajeros leyeron en un letrero al pasar. De nuevo, nadie subió. Pero todos sabían que no todos llegarían a su destino. Todos menos uno, el hombre del sombrero que había quedado atrás, en la oscuridad.